A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Se trata de Celso Fantinel, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias a ustedes, los periodistas, por siempre estar pendientes del sector primario vegetal. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de varios temas, incluyendo el impacto que ya tiene para nuestro país la guerra en Ucrania. Pero antes, yo le pedí un comentario sobre lo que escuchamos ayer en esta presentación de cuentas de la vicepresidenta del régimen venezolano, sobre todo lo referido al campo y al abastecimiento de alimentos. Yo le pedí un comentario inicial al respecto. Lo escuchamos. Bueno, miren, nosotros, como he ido diciendo desde la Confederación, nuestra producción apenas abastece alrededor de un 35% de las necesidades de los venezolanos. En el año 2021 tuvimos una recuperación positiva en maíz blanco, alrededor de un 40%, una producción de 500 toneladas, pero el consumo está alrededor de 1 millón de toneladas. Quiere decir que produjimos para un 50%, en maíz amarillo apenas para un 35%. Si vimos en arroz, porque es un rubro, aparte de ser muy tecnológico, demandante en maquinaria, necesita diésel para los tractores y también para los equipos de riego, y ahí vimos cómo no pudimos crecer, amén también de la falta de financiamiento. Vemos que esta cosecha de caña de azúcar bastante mejor que las anteriores, seguramente vamos a recuperar un 30%, alrededor de 3 millones de toneladas, y estuvimos en los años anteriores alrededor de 2.200.000. Esto quiere decir que el sector privado se viene recuperando, la dolarización también ha sido en parte positiva porque el productor hace una inversión, hace un gasto y con la dolarización sabe que va a recuperarla con su productividad. De manera que, por otro lado, sí hemos visto que las hortalizas igual están por un 30-35% y no crecen también por la baja consumo. El venezolano compra muy poca hortaliza. Café, ni siquiera llegamos a 500.000 quintales de un techo que recuerdo yo tuvimos de 9 millones de quintales por ahí por el año 2006. Realmente estamos muy lejos de esa meta. Por supuesto es un rubro muy social. Tenemos muchos productores en la montaña que la están pasando muy mal, sin financiamiento, sin poder fertilizar los árboles, sin poderlos podar, y ahí vamos, pues. Pero básicamente vemos cómo, si hacemos mejor las cosas, si lográsemos tener financiamiento, estoy convencido que en unos 5 años podemos estar abasteciendo al país. El sector, María Alejandra, necesita entre 1.000 a 1.500 millones de dólares de inversión para hacer lo que éramos hasta el año 2010, que abastecíamos cercano a un 80% en todos los rubros vegetales. Ahora, es curioso, me detengo en algunos de los datos que comparte con nuestro invitado, porque escuchábamos a Delcy Rodríguez decir que el año 2021 el abastecimiento de alimentos alcanzó el 89% frente al 71% del año 2020. Da la impresión que esto no coincide con lo que usted comparte con nosotros. Yo le pediría un comentario. Y cuando habla de más de 1.000 millones de dólares se refiere a una inversión anual, ¿correcto? Sí, son inversiones anuales. Yo no sé si la vicepresidenta habla de que las importaciones junto con la producción nacional logras abastecer ese porcentaje, pero en mesas de trabajo donde hemos hecho balance de cereales ha quedado claro cuál es la producción y cuáles son el nivel de importaciones que necesita el país. Por supuesto hemos visto que viene mejorando el consumo, ojalá que también el alza de los salarios mínimos, ojalá tengamos más de un alza en este año de salario mínimo que se acerque a lo que es el sector privado, que ya superamos en muchos casos los $100 mensuales, pero básicamente es eso. Sí, son 1.500 millones de dólares año. Recuerdo que ya el rezago de maquinaria, de equipos, de sembradoras y tractores, formalmente desde el año 2014 no vienen tractores al país, apenas
grupitos de 100 tractores cuando se necesitan alrededor de 5 a 6 mil tractores año, ¿no? La meta está muy lejos. Y para alcanzar la productividad que habla también la vicepresidenta, hace falta ese tipo de inversiones que veíamos en esos años. Recuerdo que la gaveta agropecuaria para el 2012 era alrededor de 700, 800 millones de dólares, y para el sector era agrícola y pecuario y también industrial, y ahí se veía como empujaba el campo venezolano, pero una gaveta agropecuaria hoy día de 50 millones de dólares, muy pírrica, prácticamente inexistente, pudiéramos decir. Bueno, tengo que preguntarle acerca del financiamiento. Es un tema permanente que escuchamos, muy seguido del sector privado de nuestro país. Esto no ha sido posible resolverlo. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, escuchamos que hasta el presidente de la Asociación Bancaria que nos decía que la reducción del encaje legal por parte de la banca, ya ellos estaban como que en mora, como que ellos no estaban encajando el encaje que tenía dispuesto el Banco Central, y realmente lo vemos que cada vez que nuestros productores, asociaciones van a la banca y no reciben recursos, y si reciben recursos, María Alejandra, apenas alcanza para un 5 o 10% las necesidades. Para poder crecer, para volver a tener los niveles de producción del año 2009, 2010, hace falta ese nivel de inversión. Ahora, si en el país no lo hay, deberíamos buscarlo afuera. Nosotros no queremos nada regalado. Nuestro sector, recuerdo yo, que prácticamente no era moroso en la banca, las recuperaciones eran casi del 100%, de manera que necesitamos recursos no solo inmediatos, lo que es la compra de insumos, sino para tractores, equipos de riego y otros, que esos son a largo aliento. Yo he visto en Europa, en Estados Unidos, que un tractor lo financian hasta 10 años, 7 años, ¿no? Y entonces necesitamos tal vez ayuda financiera desde el exterior para poder acometer, digamos, estas inversiones en nuestros campos. Hay muchos productores que están perdiendo, digamos, sus terrenos porque se vuelven a reforestar, no tienen maquinaria, y por supuesto, bueno, hablar del tema del diésel. No todos los estados están 100% abastecidos, sigue el occidente del país sin diésel, sin gasolina. Vemos que en el oriente del país hay más inventario de diésel que en el occidente, de manera que hay que hacer un trabajo también para abastecer. Ya se viene el ciclo de invierno, María Alejandra, debe comenzar la siembra de estos rubros extensivos, el maíz blanco, el maíz amarillo y el arroz de invierno debe comenzarse a partir del 1 de mayo, y por supuesto las labores culturales a todos los cultivos vegetales que se hace durante el invierno. Bueno, hablemos del impacto de la guerra en Ucrania y la invasión de Rusia a este país. Usted decía que, me corregirá si me equivoco, que Venezuela tiene una dependencia de más del 80% de la compra de fertilizantes y otros insumos con Rusia. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Sobre todo fertilizantes. Pequiven tenía años trayendo fertilizantes de Rusia, y nosotros, el sector privado, desde que hemos podido importarlos, desde que Agropatria ya prácticamente no está en el ruedo. Les recuerdo que Agropatria era la única autorizada hasta hace unos 4 años a importar los insumos. Uno podía importarlo como sector privado, pero tenía que delegarlo luego en el puerto a Agropatria. Era la única empresa que lo podía hacer, tramitar. Nosotros también los estamos comprando desde Rusia, gracias a Dios. Que nosotros somos muy precavidos. Nuestras asociaciones compramos fertilizantes en el mes de octubre y noviembre, fertilizantes que llegaron en el mes de enero, febrero. Está atracando otro barco. Por supuesto, no es la totalidad del fertilizante que necesitamos, pero lo que ha llegado más o menos para sembrar unas 200.000 hectáreas entre maíz y arroz, y por supuesto el inventario interno a lo mejor da para otras 100.000, pero hay que hacerle un llamado al Ejecutivo para que ponga a funcionar la planta de Pequiven, la que está ya en Morón, porque nosotros del petróleo podemos producir el nitrógeno, la urea. Tenemos minas de fósforo en Falcón y en Táchira. Solamente necesitamos un ingrediente, que es el potasio, para hacer la fórmula completa, de manera que el Ejecutivo Nacional y desde la petroquímica que ponga a funcionar la planta Hugo Chávez en Morón, porque ese es el corazón.
los fertilizantes, esa planta debería ser el corazón de la agricultura venezolana, de manera que estar dependiendo también de estos países, caramba, no quisiéramos estar viendo la tragedia que va a vivir seguramente Brasil, que depende hasta más de un 40-50%, y Brasil le vende comida a 1.800 millones de habitantes en el mundo. Hay que ponerse en los zapatos también de estos grandes países, los mismos Estados Unidos que reciben fertilizantes de Rusia y Europa, ¿no? Sin hablar de las materias primas, María Alejandra, hemos visto cómo subió el trigo, cómo subió el maíz amarillo, cómo subió la soya, el aceite de soya, el aceite de girasol. Vemos como en España ya creo que hay supermercados que solo le venden 1 litro de aceite de girasol a los consumidores, de manera que esta guerra innecesaria, ojalá se pare de una vez por todas, ojalá Ucrania pueda sembrar todas sus tierras, porque ellos son el 16% de las ventas totales de maíz en el mundo amarillo y son el 20% de las ventas totales también de oleaginosa en el caso del girasol, y cercano a esa cifra también de trigo. Y justamente el presidente, veíamos una declaración del presidente Zelensky, Volodymyr Zelensky, hablando acerca del impacto que tiene esta guerra en el sector alimentos a nivel mundial, justamente por la situación que usted comenta. Si me permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a 2 temas que usted ha mencionado. Me llamó la atención que, asegurara que Agropatria, la antigua Grisleña, ya no estuviera, o sea, ya no está en el ruedo, dice usted. Le pediría un comentario al respecto. Porque, entre otras cosas, en su momento fue una decisión abiertamente criticada, esto de la confiscación de una empresa que en buena medida se encargaba, usted me corregirá si me equivoco, de la distribución de fertilizantes y otros insumos para la siembra en nuestro país. Le pediría un comentario y también el impacto que esta situación puede tener sobre el precio de los alimentos. Es una discusión que está abierta. Va a ocurrir lo mismo en Venezuela. Le dejo la inquietud. Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca, se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero.
y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además, de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha, son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos en Conexión 750 hablando acerca de la situación del campo venezolano. Nos acompaña el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Fedeagro, Celso Fantinel, y yo les cago un par de inquietudes. Una tiene que ver con la situación de Agropatria. Usted decía, ya no está en el ruedo. Le pediría un comentario adicional al respecto, cómo es esto posible. Luego, ¿sabe usted de lo que fue la confiscación de la antigua agroisleña y las reacciones que generó en su momento esa decisión? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, al igual como está ocurriendo en otros países, ¿habrá un impacto en el precio de los alimentos en Venezuela producto de la guerra? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, yo siempre digo que hay un antes y un después de la confiscación de agroisleña. Se creó la empresa estatal Agropatria. Realmente ella luego se convirtió en un monopolio ineficiente. Yo recuerdo cuando el presidente Chávez, y al tener 2 años Agropatria, ya le estaba inyectando más de $300 millones para rescatarla, y me imagino que ahora a grupos económicos privados, ¿no? Silos, plantas de agroquímicos, y las 130 oficinas también la han ido entregando, pero ya no es lo que era tampoco Agropatria. Agroisleña apoyaba más del 50% de la agricultura, sobre todo en hortalizas. Por eso ves cómo ha caído también la hortaliza. Hay un antes y un después de Agropatria, y Agropatria era la que tenía los permisos para poder importar los insumos. Ellos traían insumos de segunda, tercera categoría, y eso también nos rebajó en lo que es productividad, porque una cosa es caer en superficie de siembra, y también caímos en productividad. Hemos recuperado productividad, consecuencia de que nuestras asociaciones, nuestros productores y empresarios privados que quieren invertir en la agricultura en Venezuela están trayendo insumos de primera línea mundial. Ahora, Fantinel, sobre el impacto que va a tener la guerra para el precio de los alimentos en nuestro país, ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, y los consumidores lo vamos a ver cuando se acaben los stocks, los inventarios aquí en Venezuela de trigo, de maíz amarillo, de maíz blanco, producto de que nosotros producimos para eso, para un 35% de la necesidad de los venezolanos. Vamos a ver el alza también. Estas materias primas son unos commodities, se transan a futuro, y eso ha generado, digamos, que el conflicto, estos commodities suban de precio. Vimos como el trigo subió más del 70%, ya el maíz llegó a $300 la tonelada cuando estaba a menos de 2.20. Digamos, lo vamos a ver también con el aceite de girasol, lo vamos a ver con la harina la harina de soya, el aceite de soya. Todos estos commodities van a subir. Ha subido también el arroz, de manera que también, por otro lado, pudiera decir que por un lado el conflicto y también el aumento en el petróleo, seguramente países como Norteamérica van a utilizar maíz amarillo y otras rubros vegetales para hacer biodiesel, para hacer etanol, de manera que van a volver a utilizar, digamos, alimentos para hacer combustible, ¿no? Y eso no es bueno porque, digamos, va a haber menos inventario en el mundo, y posiblemente estos commodities sigan subiendo, y por supuesto nos va a impactar a nosotros. Ahora, a propósito de la información que usted comparte con nosotros, ¿cómo se explica usted? Evidentemente la pregunta es retórica, pero ¿cómo se explica usted el anuncio que hiciera hace algunos días, cuando empezaba la guerra en Ucrania, Nicolás Maduro, sobre
la supuesta exportación de fertilizantes desde nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Tenemos las minas de fósforo y lo único que nos hace falta es importar cloruro de potasio, de manera que si montamos petroquímicas bien y plantas de verdad de gran envergadura, podemos exportar, porque es que tenemos 2 de los 3 ingredientes, de manera de que eso es factible, pero bueno, hay que poner primero funcionar la petroquímica, la que está en Morón, que se ponga al servicio de los agricultores y los ganaderos venezolanos para luego mirar todos los excedentes de inventario que pudiéramos tener, poder exportarle al mundo. Ahora, ¿cómo ven nuestro invitado este año? ¿Cómo proyectan ustedes este año 2022 en materia de producción de alimentos? Lo escuchamos. Bueno, mire, ya hay semillas de maíz, fertilizantes y agroquímicos para sembrar 250,000 hectáreas de maíz. Ojalá que el clima, el tiempo, la lluvia acompañe. Donde sí no veo que tengamos mucho crecimiento, digamos, tal vez en arroz, porque también el arroz ha sufrido una muy mala comercialización en los últimos 2 años y los productos se están negando un poco a sembrar arroz. Vemos como muchos han pasado a sembrar maíz, pero mira, la expectativa es tal vez sembrar unas 50,000 hectáreas de arroz, pero recuerdo yo que hace unos 8 años se sembraban 125,000 hectáreas de arroz en esta época de invierno. Luego, como quisiéramos también poder nuevamente avanzar en ciencias como la soya para hacer el aceite, la oleaginosa o el girasol. Recuerdo que en las tierras portuguesas se sembraban 70,000 hectáreas de girasol y eso pudiera también ayudarnos a tener semillas para aceite de girasol. Y luego las hortalizas que están en invierno, que es su peor época, porque la mejor época de hortalizas es el verano, donde se enferman menos, donde los productores utilizan menos pesticidas, insecticidas, de manera que ahora también la producción de hortalizas merma un poquito por el invierno, en las montañas, sobre todo los Andes, el 70% de las hortalizas se produce en la zona montañosa de los Andes, y bueno, y tratar de impactar lo menor posible al consumidor. Hemos tenido reuniones con el Ejecutivo un poco para destrabar toda la política que hay, toda la normativa que hay, el tema de las alcabalas, que preocupa también mucho a los productores y a los intermediarios y todos estos ferieros que nos traen las hortalizas a las grandes ciudades. Venir de la estado Táchira, Caracas, hay más de 40 alcabalas y tienen que dejar alimentos, y eso hace que suba también el precio del combustible. Hay muchos amigos allá, productores, muchos transportistas que pagan $1 o $2 el diésel según la escasez. Los cortes de luz hace que se interrumpan, María Alejandra, la cadena de frío y se pierda calidad también en las hortalizas, de manera que hay que tratar de hacer un esfuerzo conjunto todos para que podamos producir alimentos en cantidad y calidad para todos los venezolanos. Finalmente, sobre el tema de las invasiones, ¿qué puede compartir con nosotros? Hace algunos días veíamos declaración del presidente de la Federación Nacional de Ganaderos advirtiendo sobre lo que está ocurriendo con unidades de producción invadidas y expropiadas a nivel nacional. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Mira, tuvimos también una buena conversación con la vicepresidenta de la República y desde mi persona le hice saber lo que estaba ocurriendo en Barinas, la pasividad que hay de los cuerpos policiales y componentes Guardia Nacional, inclusive la escuela salesiana, la escuela técnica agrícola y pecuaria, que ella ya que ha sido invadida en más de 10 oportunidades, y hay invasores dentro de los terrenos. Y bueno, hoy tenemos una reunión de seguridad del Ministerio también de Relaciones Interiores para tocar esos temas, porque no entendemos esa pasividad, por qué no se actúa, no se trabaja, porque entendemos que muchos son grupos delictivos ya organizados que están invadiendo estas fincas. Por supuesto, ellos destrozan toda lo que son las instalaciones, maquinarias, y luego se transan, ¿sabes?, con los mismos productores para dejarlas, y esto es una práctica ya delincuencial, ya no es una práctica de que productores sin tierras están invadiendo para obtener tierra, no, son grupos delictivos que ya se están estableciendo como tal, y ojalá que los cuerpos policiales y militares tomen cartas en el asunto. Celso Fantinel, 1 millón de
Gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con la situación de la producción de alimentos en nuestro país. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a lograr su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Rafael Rangel y la peste bubónica. Marzo de 1908. Una grave enfermedad infecciosa se presenta en La Guaira. El doctor Rosendo Gómez Peraza hace el diagnóstico presuntivo de peste bubónica y lo comenta públicamente. El gobierno lo acusa de alarmista y lo envía a la cárcel. No obstante, se siguen presentando nuevos casos y deciden comisionar al bachiller Rafael Rangel, quien confirma el diagnóstico. Al gobierno no le queda otra salida que declarar la epidemia de peste y cerrar el puerto. Rangel, entonces, inicia una campaña sanitaria y logra controlar la epidemia. ¿Quién era este joven científico que solo ostentaba el título de bachiller? Había nacido en Betijoque, Estado Trujillo, en 1877. A los 22 años, comenzó a estudiar medicina,
pero no se graduó. Su pasión por el laboratorio lo llevó a cursar bacteriología en el Instituto Pasteur de Caracas. Fue asistente del laboratorio de José Gregorio Hernández en la Facultad de Medicina y posteriormente director del laboratorio del Hospital Vargas de Caracas, donde realizó una labor asistencial, docente y científica excepcional. Demostró que la causa de las anemias graves en los campesinos era el parásito anquilostomo, que la derrengadera del ganado caballar era producida por un tripanosoma y que la causa de una enfermedad llamada grito de las cabras era la bacteria del anthrax. Por ello, Rafael Rangel es considerado uno de los pioneros de la investigación científica médica en Venezuela. Abrumado por diversos problemas, Rangel se suicidó cuando solo contaba 32 años. Sus restos se encuentran en el Panteón Nacional y el Instituto Nacional de Higiene lleva orgullosamente su nombre. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca del telón de fondo de esta crisis. La situación económica nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio, Tiziana Polesel. Gracias por atendernos, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación, buenas tardes. Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca de varios temas. Iniciaría a partir de uno de los hechos más comentados las últimas horas, sobre todo en redes sociales, que tiene que ver con la devolución del Sambil de la Candelaria, luego de 13 años de su confiscación. Yo le pediría una opinión, un comentario inicial al respecto. Usted, entre otras cosas, ha advertido que el proceso de devolución de empresas como esta debe ser de forma transparente, ¿correcto? Le escuchamos. Es correcto. Nosotros hemos señalado que como punto de partida la devolución del Sambil a sus propietarios es un hecho que debe verse de manera positiva. Lo que hemos complementado en decir que existen muchas más empresas en la misma condición del Sambil que esperan también les sea devuelta la propiedad a sus dueños originales. Entonces, al respecto, nosotros lo que hemos señalado, y es lo que se estaría preguntando cualquier persona que tenga una propiedad expoliada, etcétera, es, bueno, ¿qué tengo que hacer para que a mí también me la devuelvan? Yo creo que ese procedimiento tiene que ser transparente. Todo aquel que se sienta perjudicado por haber perdido su propiedad, por haberle sido expoliada su propiedad, pues tiene todo el derecho de optar, si lo desea, para que le sea devuelta. Esto no excluye desde ningún punto de vista una política de reparación, porque no se trata solo de devolverle la propiedad a sus dueños, sino que también se le brinde las posibilidades de que ese local, esa empresa, esa finca vuelva a ser operativa. Por lo menos habría que resarcir de alguna manera el daño al que ha sido sometida no solo la empresa, sino también los trabajadores de esa empresa. Entonces tiene que haber una política de reparación, eso es lo que hemos insistido, y el procedimiento tiene que ser transparente. Todas aquellas personas que están en la misma condición que les fue arrebatada su propiedad tienen todo el derecho de optar por un mecanismo transparente que permita esa devolución. Y aquellos casos, porque los hay, de algunos propietarios que simplemente no están interesados en que se les devuelva la propiedad porque está en tal estado que la inversión sería muy difícil de asumir, que la adjudicación de esa propiedad a otros dueños sea también a través de un proceso transparente. Eso en líneas generales es lo que hemos señalado. Ahora, no es el caso de el Sambil de la Candelaria, ¿correcto?
Bueno, suponemos que sí, suponemos que hay un procedimiento. El tema es que nosotros quisiéramos que se abriera de alguna manera la información de qué tienen que hacer el resto de las empresas para tener esa oportunidad. Entonces, evidentemente, es lo que aspiramos, es lo que queremos. No sabemos si el Sambil está asumiendo eso todo con músculo propio o tiene algún tipo de apoyo. Pero en definitiva, eso tiene que ser transparente y todas aquellas personas que hayan sentido vulnerada su propiedad tienen que tener el derecho de por lo menos conocer la metodología, el procedimiento para que les sea devuelta. Ahora, creo haber leído una declaración de nuestra invitada referida a la importancia de la transparencia en este tipo de devoluciones y la necesidad de evitar favorecer a los círculos más cercanos al poder en Venezuela. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. Hace más de un año, cuando se inició el proceso de diálogo y recibimos en Consecomercio a los miembros de la comisión de diálogo, este fue un tema tratado, porque por supuesto hay muchas empresas comerciales, hay fincas, hay industrias, etcétera, que están afectadas. Y una de las cosas que insistimos con la comisión en aquel momento era la importancia del proceso transparente y que esto no se convirtiera en una adjudicación a mis amigos, porque lo que evita eso es que el proceso sea transparente. Las privatizaciones, las ventas, inclusive cualquier tipo de proceso que tenga que ver con expropiación, parte de un procedimiento que es del conocimiento público. De esa manera se evita cualquier tipo, de interpretación de que esas propiedades están siendo adjudicadas a los amigos, que es lo que nosotros consideramos debe evitar. Bueno, yo tengo que preguntarle en la ¿qué expectativa tienen ustedes con relación a este tipo de devoluciones? Y piensan que esto puede ser una nueva política, si el caso del Sambil es una excepción, y se lo pregunto por lo que ha vivido nuestro país, lo que ha significado la política de expropiaciones o confiscaciones en términos de cierre de empresas. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Bueno, nosotros aspiramos que el caso Sambil La Candelaria sea el primero de todos los casos en los que la gente debe recibir de regreso sus propiedades si está en disposición de hacerlo. Nosotros tenemos esa aspiración, que esto sea el punto de partida, y por eso es que lo vemos de manera positiva, porque evidentemente no solo se trata de que le devuelvan la propiedad a sus dueños, sino que además ellos y esa empresa es conocida por hacer unas investigaciones muy acuciosas en cuanto a dónde deben instalar sus centros comerciales, etcétera, y La Candelaria probablemente arrojó que era una buena oportunidad. Creo que La Candelaria también necesita un lugar como ese, y creo que por eso es importante que este sea un ejemplo, sea un punto de partida, sea un comienzo de esa política de devolverle a la gente su propiedad. Sí, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a este tema del impacto que ha tenido esta política, insisto, en materia de cierre de empresas. Hay algunos datos que hemos revisado antes de esta entrevista que quisiéramos contrastar con nuestra invitada, la expresidenta de Consecomercio en 2017, María Carolina Oscati, llegó a advertir que llegaron a cerrar cerca de 500.000 empresas. No sé si el número coincide con los datos que maneja nuestra invitada. Es decir, según el Instituto Nacional de Estadísticas, había 800.000 firmas en todo el país para 2008, En 2017 solo quedaban 270.000 compañías activas. Yo le pediría un comentario acerca de este tema a la luz de lo que hemos hablado con relación al caso del Sambil de La Candelaria. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750,
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, la situación del sector privado en Venezuela, tomando como punto de partida lo ocurrido recientemente con la estructura del Sambil, del Centro Comercial Sambil de la Candelaria. Luego de 13 años de su confiscación, nos acompaña Tiziana Polesel, presidenta de Consecomercio. Yo le dejaba una inquietud a propósito de lo que ha significado esta política, no solo de expropiaciones y confiscaciones, también en general la política en materia económica con relación al cierre de empresas. La verdad es impresionante la cantidad de compañías y firmas que han cerrado o se han ido de nuestro país a lo largo de estos años. Yo le pediría un comentario, ¿cuál es la situación actual, al menos del sector que usted representa? La escuchamos. Sí, de esa cifra que dispones, que es bastante similar a la que nosotros manejamos, de esas 270,000, tenemos que pensar que la pandemia lamentablemente arrojó cerca entre un 30 a 35% de cierres. Cierres que no siempre se visibilizan como cierres totales de empresas. Lo más grave que ha ocurrido es cadenas que tienen varias sucursales. Durante la pandemia tuvieron que cerrar el 30% de estas sucursales. Si tenían 10, pues cerraron 3. Y evidentemente eso quizás no impacta mucho la cifra final, pero sí impacta a la localidad donde está ubicada esa tienda y a los trabajadores, por supuesto, ¿no? Entonces, porque a veces es una sola razón social, la razón social permanece porque sigue teniendo otras sucursales, pero cierra en algunos puntos, ¿ok? Eso, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Las consecuencias de eso es que justamente las zonas probablemente más necesitadas que están fuera de Caracas
se quedan sin un automercado, se quedan sin, por ejemplo, agencias bancarias. Hay ciudades en Venezuela que no tienen agencias bancarias, ni privadas ni de la banca pública. Para hacer cualquier tipo de trámite tienen que salir de la ciudad. Entonces eso por supuesto, si lo trasladamos a otro tipo de comercio, eso afecta justamente la calidad de vida de esas regiones que están más alejadas de Caracas. Eso no lo vemos en Caracas con la misma magnitud que lo vemos, por ejemplo, en otras ciudades. Todavía estamos hablando de que el 40% de los locales comerciales en los corredores comerciales de Maracaibo están cerrados y no han logrado abrir después de haber cerrado durante la pandemia, porque además no hay condiciones. Desde Consecomercio hemos insistido en el tema del crédito. Sin crédito ningún sector puede avanzar y por supuesto el comercio tampoco. Por otro lado, ¿cuáles se han visto más afectadas como sectores, como tal? Bueno, todos aquellos comercios que atienden otros sectores de la economía que también están muy afectados. Por ejemplo, todos los sectores que atienden a la construcción están tan afectados como la construcción en términos de cifras. Entonces, por eso es complicado para nosotros hablar de cifras globales, de cifras promedio, porque cada subsector del comercio que atiende a otros sectores de la economía tiene una realidad diferente y cada región del país también tiene realidades diferentes. Y además no solo ha sido el problema de la pandemia, también tenemos serios problemas de combustible y reaparece con dramatismo el tema eléctrico. El tema eléctrico en Occidente se está convirtiendo en una verdadera tragedia que puede llevar a más empresas a cerrar, especialmente aquellas que necesitan la energía eléctrica para operar. Ahora, tengo que preguntarle, escucho a nuestra invitada y pienso además en la nueva batería de impuestos con las cuales tienen que lidiar en el sector privado y en general los ciudadanos de nuestro país. ¿Qué impacto ha tenido, por ejemplo, el impuesto a las transacciones financieras o las transacciones en dólares y el impuesto o la ley de impuesto de registros y notarías? La escuchamos. Sí, bueno, las dos representan un problema adicional a los que ya teníamos en materia de impuestos municipales y pagos de servicios públicos que venían reflejando un aumento realmente preocupante, llegándolos nosotros a llamar voracidad fiscal. El problema del impuesto a las grandes transacciones financieras, estamos elaborando un documento solicitando de manera formal y respetuosa que exista una prórroga, por lo menos, para la aplicación de ese impuesto. Impuesto que consideramos que es un elemento más que va a contribuir o bien a la informalidad, o bien, recordemos que los impuestos, cuando son irracionales, son la puerta abierta para la informalidad. Y realmente algunos impuestos nosotros los consideramos que carecen de racionalidad y que tienen que ser analizado de una manera más detallada. Así vemos que el impuesto a las grandes transacciones financieras en teoría entra en vigencia el día 28 de marzo. Hemos hecho un gran paneo por todas las cámaras afiliadas a Consecomercio y ha dado como resultado que casi ningún sector está preparado. Las máquinas fiscales aún no han podido ser adaptadas. Hay empresas que incluso con esta disposición prácticamente están obligadas a cambiar la máquina fiscal. Eso tiene unos costos muy elevados para empresas pequeñas y medianas. Cada máquina, su precio arranca en $500, $600. Si la persona tiene 2 o 3 cajas, pues multipliquemos, ¿verdad? Hay todo un costo asociado, pero además del costo, que no tenemos crédito para pagar esas máquinas, hay que pagarlas de contado. Además de esos costos, tenemos el hecho de que ya algunas cadenas grandes nos reportan que les han dicho que no tienen existencia de máquinas fiscales, sus proveedores, para poder, digamos, entregárselas antes del 28. Y luego queda el tema de la programación, etcétera, que es otro elemento. Entonces, realmente una disposición cuya gaceta la tuvimos disponible hace apenas algunos días y teniendo menos de 2 semanas para poderlo implementar, eso forma parte de la irracionalidad a la que nosotros nos referimos. No se puede implementar una medida de este tipo desconociendo lo que es la realidad en existencia de máquinas fiscales y además de personal que atienda, porque todas las empresas están en lo mismo, agregándole ese
ese elemento a la facturación. Y eso no es un proceso rápido e inmediato, porque por supuesto eso afecta cuentas por pagar, eso afecta muchos procesos administrativos, que hacer ese cambio no se hace abriendo y cerrando los ojos. Ahora, tengo que preguntarle, porque digamos, nos tocó escuchar la presentación de la memoria y cuenta de la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, en la Asamblea Nacional de 2020, y ella, de alguna manera, como dicen los españoles, sacaba pecho por el desempeño económico en nuestro país, sin mencionar asuntos fundamentales como la pobreza transversal que afecta a la gran mayoría de la población venezolana, que hasta hace poco tenía o devengaba un salario mínimo de menos de $2 mensuales, ligeramente ajustado a $28, que no alcanza absolutamente para nada. Y yo le pediría un comentario sobre este punto en específico. La escuchamos. Son muchos los elementos que contribuyen a mejorar la calidad de vida del venezolano. No es solamente un decreto de aumento salarial, es la posibilidad de, con ese salario, que no se le pulverice en el bolsillo, por mucho que nos digan que las cifras de inflación tienden a mejorar. Todavía nosotros manejamos unos números de inflación en el que no pudiéramos hablar de que lo hemos vencido. Ahí hay un problema que está en camino, ojalá se pueda resolver, pero es un problema muy importante que está afectando el poder de compra del venezolano. Eso por una parte. Luego, no menos importante, es el hecho de que en la medida que no exista confianza, que no existan condiciones de infraestructura, las empresas seguirán cerrando, lamentablemente, si no hay crédito, si no hay infraestructura, si no hay energía, si no hay combustible. El tema del combustible vuelve a estar en primer plano dentro de nuestra economía, y ahí no solo el sector comercio y servicios se ve afectado, ahí estamos hablando del agro, estamos hablando de todo el resto de los sectores de la economía que tienen problemas para movilizar tractores, para recolectar cosecha, para transportar mercancía de un estado a otro. Esto afecta incluso el transporte de los trabajadores, y ahí también le afecta la calidad de vida. Todavía nosotros en el interior seguimos viendo que la jornada laboral sigue siendo corta, y sigue siendo corta porque el trabajador tiene problemas para regresar a su casa o para llegar al puesto de trabajo. Entonces, un país, no podemos hablar de recuperación, no podemos hablar de beneficio, de mejora en la calidad de vida del venezolano si nosotros no abordamos cosas tan básicas como la energía, el agua y los servicios públicos en general. Y eso sigue siendo un problema en Venezuela, y sigue siendo un problema no solo para el comercio, sino para todos los venezolanos. Tiziana, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Consecomercio, gracias. Gracias. Un millón de gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Chacaya, en la producción Jay Pacheco, los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, la radio que se ve.